Senador, ¿de qué fuimos testigos con esta marea rosa? ¿Qué es lo que representa, pues no solo para Xóchitl Gálvez, no solo para esta elección, sino para la democracia de este país? Representa una ciudadanía mucho más crítica, consciente y exigente. Van 4 veces que sale ya esta expresión que ya se conoce como la marea rosa, que de manera impensable la primera vez salió a defender al INE. No es que en este país tengamos mucha costumbre de defender al INE o instituciones, sí, sino que era justamente la manera de enfrentar una reforma constitucional regresiva en materia electoral. Se trataba justo de poder mantener al INE en términos de un servicio profesional y que no fuera capturado por el gobierno. Luego salimos, y eso fue para enfrentar lo que se conocía como el Plan A, esta reforma constitucional regresiva en materia electoral. Luego volvimos a salir en febrero del 23 para poder enfrentar la reforma que se llamaba Plan B, esta reforma legal electoral también regresiva, y sobre todo defender a la Corte. Salimos a más de 100 ciudades y generó una propuesta tan importante que también se derrotó al Plan B. En febrero de este año volvimos a salir y finalmente el domingo pasado en más de 100 ciudades. Yo quiero compartir con el público allá en San Luis, solo para que tomen nota, ningún partido político, ningún movimiento social ha hecho una movilización así en México y en más de 18 ciudades en el extranjero. Tal vez el movimiento feminista es el que se acerque más, pero me parece muy importante que se tome cuenta que hay una lectura de un proceso súper interesante, de una alianza de ciudadanos con y sin partido, en la lógica de enfrentar un tiempo difícil en México, un tiempo de carácter regresivo, y que la expresión de entonces toma una ruta hacia las urnas. Se ha dicho que se quiere un tsunami rosa para este 2 de junio, porque lo que se juega, Erika, Jonathan, no es una elección cualquiera. Lo que está en juego es una discusión de democracia versus autoritarismo. Se ha decidido arropar la candidatura de Xóchitl Gálvez y las que de la coalición Fuerza y Corazón se derivan, justo en este ánimo de construir un proyecto, pues déjame decirlo así, de futuro y democrático, versus un proyecto de continuidad, que en mi lectura tiene que ver pues con continuidad de condiciones de inseguridad, de corrupción o de grave pérdida de los servicios de salud, incluso educación. Comentaba yo ayer en una reunión, este gobierno es el primero en décadas, Erika, que tiene menos niños en la escuela de cuando empezó. Sí. Hay 1.7 millones de niños menos en la escuela. Estoy claro y consciente de que hubo una pandemia, pero justo por eso tenía que haberse reforzado el esfuerzo para que esos niños regresaran a la escuela, y lo que se hizo fue cerrar escuelas de tiempo completo. Pongo solo eso como ejemplo, porque entonces el dilema es cómo defendemos nuestras libertades y derechos para futuro. Eso es lo que salimos cientos de miles este domingo en enorme cantidad de plazas del país, Erika. Ahora, si tuviéramos que ponerlo en concreto, ¿cuál era el mensaje y quién el destinatario de ese mensaje? Yo creo que el mensaje más importante tenía que ver con asumir una coalición de ciudadanos con y sin partido, y que eso tuviera una expresión electoral el 2 de junio. Es decir, optamos como ciudadanos en marco de nuestro derecho constitucional por una expresión político-electoral, usar a los partidos como un medio. La gran mayoría, Erika, de los ciudadanos no estamos en partidos políticos, pero los entendemos como un medio. Y el destinatario tiene que ver justo, me parece, en 3 órdenes de ideas. El primero es vamos llamándola a la gente en su conjunto, es decir, aquí estamos, vamos, salimos. Segundo, también llamar a la contraparte, es decir, no tengan ni tantita idea que esto ya se coció, No se vayan con la finta de las encuestas, no se vayan con la idea de que esto ya se resolvió, y me parece que se tomó nota de que eso está lejos de suceder. Claudia Sheinbaum ya está hablando de fraude, en lugar de hablar que esto ya se resolvió. Justamente eso que demuestra, senador, ¿cómo va la elección presidencial? ¿Qué datos tienen ustedes?
Nosotros tenemos una elección que se acerca mucho más, que ya la cosa está muy cerca, incluso con los márgenes de error en una competitividad muy cerrada. En las últimas 3 semanas, en la última semana 3 veces dijo Claudia Sheinbaum de temas de fraude, y uno dice, ¿cómo eso es posible? Si tienen el gobierno, las mañaneras, claro, los hijos de la nación, el ejército, el aparato, todo. Pues eso tiene que ver con la expresión de que ya leyeron que estamos en competencia cerrada, y también esta cosa de ellos de llamar a votar me parece que obedece a que vieron este impulso tan fuerte de la marea rosa la semana pasada. Y la tercera también fue un mensaje a la autoridad electoral. Sorprendió mucho y de manera negativa que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, haya salido a pedir que no fuéramos de rosa, algo que a mí, en lo personal, me pareció absurdo. Claro. Salimos a la calle para decir el INE no se toca. Ahora al INE le toca hacer valer la ley. Ojalá la energía que Guadalupe Tadei utiliza para ver cómo se viste la gente, la utilice para impedir que el presidente y su gobierno se metan de manera ilegal a la elección, Erika. Ahora, hace un rato justamente revisábamos el escenario que se tiene de preferencia electoral para el Senado de la República en la representación de San Luis Potosí, y veíamos que hay pues una elección muy cerrada entre Partido Verde, Morena y Fuerza y Corazón por México. En el Senado no van juntos Morena y el Partido Verde para el caso de San Luis Potosí. Esto demuestra lo que decía, senador, esta competencia que se está dando, porque este empate técnico entre estas 3 fuerzas políticas, pues para el caso de San Luis Potosí nos dice, todavía no hay nada para nadie. Es correcto, no hay nada para nadie, y yo le pido a la gente de San Luis que tome buena nota que hoy las encuestas son más parte de los aparatos de propaganda que instrumentos de opinión pública, y que tengamos claridad. Por ejemplo, en la Ciudad de México en 21, ninguna encuesta, salvo Massive Caller, vio venir lo que pasó. Está dándose un fenómeno que tiene una naturaleza súper interesante. La mitad de las personas encuestadas de saque no quieren responder. Eso se llama la tasa de rechazo. Y el segundo fenómeno es aquello que se llama voto oculto. La gente no está queriendo decir por quién vota, porque no tiene necesariamente la tranquilidad, seguridad de decir su opinión y que no haya represalias. Entonces, el dilema es de qué tamaño es el voto oculto para el 2 de junio. Vamos a ver en los próximos días una andanada de encuestas que van a decir que van arriba por 1,000 puntos. Sí, pero entonces ¿por qué hablan de fraude? La verdad de las cosas es que creo que ya entendieron que la cosa se cerró y que tenemos una elección que vamos a esperar resultados súper interesantes en términos de triunfo. Justamente en la elección ya se cerró lo que estamos viendo. También revisábamos los números de las mediciones para la intención del voto de la presidencia municipal de la capital potosina, en donde Fuerza y Corazón por San Luis Potosí va muy arriba del resto de los contendientes. Ahí en el caso de la alcaldía capitalina sí hay una alianza entre Morena y el Verde, pero una alianza a fuerzas que les ha traído muchos problemas. Se han enfrentado, bueno, pues de todas las maneras posibles, porque la militancia de Morena y el Verde no se quieren. Y esto ha favorecido también el crecimiento que está teniendo, de acuerdo a las mediciones, insisto, de acuerdo a las encuestas de intención de voto, al candidato de Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Esto que se está viendo en San Luis Potosí, se está viendo también en la Ciudad de México. ¿Qué datos tienen ustedes, senador? En la Ciudad de México lo que vemos es que ya se revirtió la tendencia. Santiago Taboada, que es el candidato de Fuerza y Corazón, ya va arriba, y eso ha generado mucha desesperación. En la última semana hemos visto agresiones muy delicadas en contra de la candidata de esa coalición en la alcaldía Cuauhtémoc. Le dispararon a su auto. Sí. La policía se metió a la casa de la candidata en Iztapalapa, que es una alcaldía que tiene 2 millones de personas, y eso es un hecho muy delicado. Y se han empezado a detener algunos líderes. Se ha llamado desde la coalición a decirle al jefe de gobierno, a ver, tranquilos, no es por ahí, no se equivoquen. Me parece entonces que las cosas, vamos a decirlo así, la Ciudad de México avisa, en 21 avisó. Si hubiera habido elecciones de jefe de gobierno, la oposición no hubiera ganado en el 21. Y esto entonces toma otro matiz. Y sí, las coaliciones son complicadas. Desde hace 3 años
En San Luis el Verde y Morena se enfrentaron duro, y en distintos lugares, en la Huasteca, la capital, han tenido diferentes entendimientos, y eso sí, claro que es un reflejo que resta potencia electoral, por supuesto. Ahora, despertamos esta mañana con una nota en el Diario de Circulación Nacional Reforma sobre este escándalo que hoy pues está apuntando hacia Samuel García con la compra de un megaterreno, 18 hectáreas con un costo tremendamente elevado. ¿Esto cómo le pega a Movimiento Ciudadano? Y te lo pregunto también de manera muy clara, senador. ¿Qué papel en esta historia de la que tú nos describes, que nos hablas, que estamos viviendo en este momento electoral en nuestro país, qué papel está jugando Movimiento Ciudadano? Yo soy de los que cree que en Movimiento Ciudadano hay gente valiosa. Yo tengo amigos de Movimiento Ciudadano, pero con todo respeto creo que están equivocando la lectura. La lectura en este momento país, es cuál es el bien superior. Y por muy legítima que sea la causa de un partido, yo creo que el momento es para el país. El riesgo país es mayor en términos de que tenemos el sexenio con más homicidios en la historia, con más desaparecidos en la historia, y perdimos 30 millones de personas en seguridad social. No porque antes todo estuviera bien, no, estaba mal, pero lo queríamos corregir y ahora estamos en las peores crisis. Por eso era importante que Movimiento Ciudadano se sumara. Infelizmente, yo sí pienso que han decidido jugar un papel de esquirol. Yo entiendo que la gente tiene derecho a votar como quiere y respeto, claro, pero desde mi particular punto de vista, votar por Jorge Álvarez Maínez es tirar el voto a la basura, porque no va a hacer ninguna diferencia. Y por eso es tan importante. Lo vimos, a mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué Maínez se dirigía a la doctora Sheinbaum como doctora Sheinbaum? Y a Xóchitl Gálvez jamás le pudo decir su nombre, o decirle ingeniera. No. Entonces me parece que Jorge ha decidido jugar el plan B de la candidatura del presidente. Me da pena, pero así lo leo. Y yo creo entonces que hay que tener mucha claridad en lo que se juega en este 2 de junio. Ha existido el exhorto abierto a Jorge Álvarez Maínez a que decline a favor de Xóchitl Gálvez, pero él ha señalado que no lo va a hacer. Si él no lo va a hacer, ¿cuál sería entonces el llamado que se haría a la militancia, a los que puedan estar simpatizando con el proyecto de Jorge Álvarez Maínez? Jorge decidió claramente no hacerlo, MC tampoco. Los liderazgos regionales están teniendo pues sus tensiones. En Jalisco, por ejemplo, hemos visto expresiones muy importantes de voto cruzado. Hay quien llama a votar por Xóchitl Gálvez y por Lemus, que es el candidato a gobernador de MC. Entonces, ¿qué es lo que digo? Este es justo el momento del voto útil. En Jalisco se pone el ejemplo de, pues vamos a votar por quien saque a Morena. Esa es la lógica de Jalisco. Y yo creo que a nivel nacional lo que tenemos que hacer es, a la hora de votar, reflexionar si lo que se quiere es la continuidad de este modelo o si quiere que se saque. Si se quiere que se saque, la vía es Xóchitl, porque con Jorge, discúlpenme, pero eso no solo va a servir para dividirnos, sino para debilitar un proyecto de cambio. Yo creo que MC puede estar perfectamente incluido en el gabinete, perfectamente retomar sus ideas y con su potencia sumar al futuro del país, no dividir a la oposición. Senador, de mi parte 2 puntos, porque no quiero dejar pasar lo que mencionaban por la capital del país. La marea rosa, independientemente de las que la forman y la manera en la que se decidió tomar un final del camino hacia el 2024 y el 2 de junio, yo le quiero preguntar, ¿es eso? O sea, ¿sería el inicio de probablemente, si el 2021 fue un mensaje de perder la mitad de la Ciudad de México, la izquierda, ahora entonces se podrían definir muchas cosas con esto del voto oculto? La marea rosa es sacar esa voz oculta por el miedo a no querer definir su voto. Yo pienso que en este momento no se puede ser neutrales, decía Guadalupe Acosta Naranjo. No podemos ser neutrales ante lo que está pasando en el país. Y la expresión de la marea rosa fue eso. No se puede ser neutrales cuando vemos a las madres buscadores sin respuesta, o cuando vemos a niños con cáncer sin medicina, o cuando vemos que mueren 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez. Es un contexto en el país que no se puede ser neutral. Y la marea rosa sí tomó partido desde inicio, porque el plan A lo propuso Morena. Salimos a derrotar ese plan A que puso Morena. El plan B también lo propuso el presidente y Morena. Es decir,
tiene un sentido de posición. La Constitución nos da todo el derecho para tomar posición de inclinarnos hacia una u otra candidatura. Es absolutamente legal y es legítimo. Creo que eso fue lo que puso nervioso a muchos actores del gobierno para actuar en contra. Fue difícil entrar al Zócalo, Jonathan. Sí. La gente de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos hicieron saber que recibieron llamada de la Secretaria de Gobernación y de la Secretaria de Educación para decirles que ahí se quedaran. La entrada fue difícil, a mí me tocó en las primeras oleadas donde hubo tensión. Finalmente, pues sí, tantas miles de personas pues arrollaron y rebasaron. Sí, claro. ¿Eso qué es lo que provocará? Pues una expresión en las urnas, y lo que vimos el domingo en el Zócalo fue justo ese abrazo de una candidatura presidencial y de la jefatura de gobierno con Santiago Taboada, de miles de personas que estábamos ahí. Déjame decirlo así, faltó Zócalo que se quiere que tenga potencia electoral. El ejército les intentó quitar la bandera, nada más ahí. Sí. Con todo y que estaba el compromiso del presidente de que sí se iba a dejar. Fue muy tensionante. El sábado en la tarde estaban intentando, había operaciones desde el gobierno federal y desde el gobierno de la Ciudad de México para tratar de que no se realizara la concentración en el Zócalo. Cuando se decidió ir adelante, el saque fue, bueno, entonces la coordinadora se queda con la mitad de la plancha. Y les decíamos, oigan, pero desde el 26 de febrero nos dieron permiso de usarla. Fue muy tensionante, finalmente se resolvió todo en paz, salvo ahí unos zarandeos. Pero sí creo muy importante que la moraleja de este hecho es la gente tiene que ejercer sus derechos con convicción. Y se inundó, mira, yo veía, hay una calle que llega al Zócalo que se llama 20 de noviembre. Luego hay otra que se llama 5 de mayo. Hasta la Alameda estaba la gente, fue realmente muy impresionante. Dicen, cuando estás en esos momentos, ¿no? Chinita la piel, cuando se cantó el himno, fue muy bonito, muy bonito. Senador, pues yo te agradezco mucho que lo compartas con nosotros y estamos atentos, se viene el cierre de las campañas y luego el día de la jornada electoral y va a ser muy interesante seguir platicando contigo. Gracias, senador. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a aquellos San Luis y a los lugares donde también se hizo la Marea Rosa, en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida. Fue muy bonito. Fuerte abrazo, buena semana, nos vemos la próxima ocasión. Gracias, senador. Muy buenos días. El senador Emilio Álvarez y Casa, platicando con